Durante mucho tiempo, pensé que atraer riqueza era cuestión de suerte o esfuerzo extremo. Pero no lo era. Descubrí que todo comienza con la energía que proyectas, con lo que dices, con lo que piensas. Cómo atraer dinero rápido no es un misterio, es un lenguaje energético. Fue en un momento de caos financiero que lo entendí. Cuando dejé de correr detrás del dinero y empecé a ordenar mi mente, mis palabras y mi vibración, el dinero comenzó a acercarse sin que yo lo forzara. Así empezó todo. No se trata de trabajar más, ni de buscar trucos mágicos. Se trata de alinear tu energía con la frecuencia del dinero. Porque el dinero no responde al sacrificio, responde a la vibración. Esa fue mi mayor revelación. Si tú también has sentido que todo te cuesta, que el dinero se escapa, que trabajas y no alcanza, entonces este mensaje es para ti. Porque no estás solo. Hay un patrón invisible que está frenando tu prosperidad. Y hoy quiero ayudarte a romperlo, a mostrarte cómo atraer dinero rápido, sin ansiedad, sin resistencia, sin sabotaje interno, a transformar tu realidad desde el interior, porque cuando lo haces, no hay límites. No fue 1.000.000, fue una comida pagada, un billete en la calle, una deuda cancelada, una propuesta inesperada. Y entendí algo. Cómo tener suerte en el dinero no era cuestión de azar, era cuestión de vibración. Si este mensaje ya está tocando algo en tu interior, suscríbete. Este canal no es solo contenido, es un espacio para reescribir tu energía financiera desde la raíz. Y todo empieza con un sí a ti mismo. Desde pequeños, escuchamos frases como: el dinero no crece en los árboles, hay que sudar para tener algo, los ricos son egoístas. Y sin querer, fuimos cargando esa programación. La llevamos en el subconsciente. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nos cuesta tanto avanzar? ¿Por qué el dinero llega y se va? ¿Por qué sentimos culpa cuando ganamos más? Todo está ahí, en esas creencias invisibles que operan sin darnos cuenta. Yo también viví eso. Tenía miedo de recibir, sentía que no lo merecía, que era demasiado pedir. Hasta que empecé a observar mis pensamientos y darme cuenta de que mi mente rechazaba la abundancia. Ahí entendí que no bastaba con desear más, tenía que sanar lo que estaba roto por dentro, dejar de hablar en lenguaje de escasez, dejar de usar frases como no alcanza, está muy caro, nunca me sobra, y reemplazarlas por afirmaciones conscientes como mi economía mejora cada día, soy un canal abierto para la riqueza, el dinero llega a mí de formas inesperadas. Eso es hablarle al universo desde el poder, no desde la carencia. ¿Te sentiste identificado con alguna de estas heridas? Déjamelo en los comentarios. Cuando escribes lo que estás sanando, empiezas a liberarlo. Este espacio también es tuyo. Úsalo para declarar tu cambio. Un día, dejé de preguntar ¿cómo consigo dinero? Y empecé a preguntar ¿cómo me convierto en una persona que atrae el dinero con naturalidad? Ahí comenzó la transformación. Empecé por lo más simple, cambiar mi lenguaje. Cada vez que decía algo negativo sobre el dinero, lo corregía en voz alta. Si pensaba, esto está muy caro, lo cambiaba por, yo puedo permitirme esto si así lo decido. También trabajé en ordenar mi entorno, porque entendí que el orden externo influye en la energía interna. Limpié mi billetera, organicé mis cuentas, agradecí cada peso que tenía. Cada pequeño gesto activaba en mí una nueva vibración. Otro paso fue visualizar. Todas las mañanas, durante 3 minutos, cerraba los ojos y me imaginaba viviendo con abundancia, sin estrés,
sin deudas, sintiéndome libre, pleno, en paz. Eso entrenó mi mente para aceptar la riqueza como algo normal. Y lo más poderoso fue integrar decretos diarios. Al despertar, decía: hoy soy un imán para el dinero. Mi energía está alineada con la prosperidad. Las oportunidades llegan a mí fácilmente. Así reprogramé mi inconsciente. Esa práctica diaria me enseñó cómo atraer la fortuna y prosperidad sin luchar, porque la abundancia no se exige, se sintoniza, y cuando lo haces con disciplina, el universo responde. Y lo hace con señales, con regalos, con coincidencias, con nuevas personas, con ideas. Todo empieza a moverse a tu favor, pero necesitas mantenerte en vibración alta y evitar volver al lenguaje viejo. Lo más loco fue cuando una persona me dijo: tu energía ha cambiado, ahora se siente próspera. Ahí entendí que no solo estaba atrayendo dinero, estaba proyectando abundancia. Me convertí en ella. Si esta verdad está resonando contigo y sientes que por fin entiendes cómo atraer dinero rápido sin perseguirlo, es momento de actuar. Haz clic en la descripción, porque ahí hay un recurso que puede cambiarlo todo. Enseñanza clave 1. Atraer dinero no es acumular billetes, es cambiar tu frecuencia. Cuando empiezas a hablarle a la vida desde el merecimiento, sin pedir permiso, el dinero deja de esconderse y empieza a buscarte. El secreto no es hacer más, es ser más coherente, más conectado, más intencional. Esa es la verdadera fórmula de cómo atraer dinero rápido, sin esfuerzo forzado ni ansiedad diaria. El dinero llega cuando tu energía deja de vibrar en necesito y comienza a vibrar en agradezco. Esa es la frecuencia de la fortuna. Esa es la clave de cómo atraer la buena fortuna y el dinero. A veces, solo necesitas soltar el control y confiar, porque cada vez que fuerzas, te desconectas, pero cada vez que fluyes, todo se acomoda, incluso el dinero. Enseñanza clave 2. No tienes que ser perfecto para atraer abundancia. Solo necesitas ser auténtico, porque el universo no responde a tus máscaras, responde a tu vibración. Y si esa vibración dice: estoy listo, prepárate. Olvida lo que te enseñaron sobre esfuerzo ciego. Nadie se hizo rico por trabajar 18 horas al día, sino por alinear su energía, su mentalidad y sus decisiones. Ahí es cuando ocurre el salto cuántico. Y ese salto es tuyo. Solo necesitas asumirlo. Porque aprender cómo atraer dinero rápido es recordar lo que siempre supiste, que naciste para más y que tu energía es una orden. Y si todo esto está resonando contigo, ¿te imaginas lo que pasará cuando lo vivas? Porque entenderlo es un paso, pero vivirlo es otra dimensión. Y ahí es donde la magia empieza. Enseñanza clave 3. Las personas ricas emocionalmente son las que más dinero atraen, porque no necesitan impresionar, no necesitan competir, solo brillan, y ese brillo es magnético. Tú puedes ser esa persona, la que inspira solo con entrar en un lugar, la que atrae la riqueza no por lo que tiene, sino por lo que irradia. Y eso no se aprende en libros, se entrena en la mente y se activa en el corazón, porque cada pensamiento positivo suma y cada palabra genera realidad. Hoy no te vayas sin entender esto. El dinero no es enemigo, no es problema, no es carga, es energía, es espejo, y empieza a llegar cuando tú decides dejar de huir de él. Quizás aún no lo ves, pero ya lo estás cambiando todo.
Cada vez que eliges pensar diferente, vibrar distinto, abrirte a la abundancia, estás construyendo una nueva versión de ti. Una versión que sabe cómo tener suerte en el dinero, no por lotería, sino por conciencia. Una versión que reconoce su poder y deja de mendigar lo que siempre mereció. Si alguna frase tocó tu alma, escríbela en los comentarios. Hazla decreto, porque cuando lo escribes, lo sellas. Y cuando lo compartes, lo expandes. Y si quieres llevar esto más allá, en la descripción te dejo un recurso que puede guiarte paso a paso, para que no solo entiendas, sino vivas esta transformación. El dinero ya no es una meta, es una consecuencia de tu nueva energía, de tu nueva historia, de tu nueva decisión. Eres un imán y todo empieza a moverse. Ahora.